4 meses en el búnker, confinado en la oscuridad, comiendo una vez cada 4 días. El tiempo pasa como a hurtadillas y casi no cuento los días. ¡Qué sobresalto cada vez que llega la comida y me despierta! Estoy en trance. Con estas palabras, un superviviente del Holocausto recordaba la experiencia de haber sido prisionero en el campo de concentración de Dachau. Este sitio fue uno de los centros de detención más importantes del Tercer Reich y en su interior albergó a decenas de miles de prisioneros que fueron sometidos a las más terribles vejaciones. Dachau fue inaugurado en 1933 y funcionó hasta 1945, año en el cual fue liberado. La particularidad de este campo reside en que desde sus inicios estuvo controlado por las SS, y esta organización nazi diseñó una escalofriante forma de mantener a los presos a raya. Redactó un código penal y disciplinario, en el que figuraban todos los castigos a los cuales podían ser sometidos quienes incumplieran con las normas del campo. Los internos vivían con la amenaza de muerte pendiendo sobre sus cabezas. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de los castigos sufridos por los prisioneros de Dachau. Para conocer esta historia, primero debemos entender cómo funcionaban los campos de concentración del régimen nazi. En un comienzo, los primeros centros no contaban con regulaciones unificadas y cada uno administraba las sanciones a discreción. Las penas consistían en cama dura, negación de comida y confinamiento solitario en una celda a oscuras, pero los castigos físicos eran poco frecuentes. Esto cambió para siempre en mayo de 1933, cuando las SS, que estaban a cargo del campo de Dachau, redactaron el código legal en el que se detallaba qué había que hacer cuando un prisionero rompía las reglas del establecimiento. Theodor Eicke, un oficial nazi encargado de dirigir Dachau, fue el gran responsable de diseñar el Código Penal Disciplinario de Dachau. Quienes lo conocieron afirmaron que Eicke era un fanático ciego del nacionalsocialismo, un hombre dispuesto a hacer del campo un lugar de sufrimiento para los prisioneros con el objetivo de reeducarlos. La idea que guiaba al director del establecimiento era que, con una adecuada dosis de maltratos y sanciones, los internos abandonarían su oposición al nazismo y pasarían a ser adoradores de Hitler. En caso de que se negaran a abandonar sus ideales y obedecer a rajatabla la normativa del campo, estas personas podían ser ejecutadas. El castigo más leve de Dachau era el encierro en una celda. La normativa del campo describía las situaciones por las cuales una persona podía sufrir esta pena. Los internos debían levantarse de sus camastros todas las mañanas apenas los guardias los despertaran e inmediatamente ordenar el barracón donde dormían. Nadie podía usar ropa de civil, pues tan solo podía utilizarse el uniforme para prisioneros y ni siquiera tenían permitido vestir ropa interior. Mentir en un interrogatorio estaba prohibido, así como presentar denuncias falsas o escribir más de 2 cartas por mes. Quien rompiera cualquiera de estas normas sería confinado en la oscuridad durante unas cuantas jornadas. Los temidos calabozos de Dachau eran celdas individuales con una superficie de 80 centímetros por 80 centímetros. En este diminuto espacio los internos podían pasarse entre 3 y 42 días en un agujero estrecho dentro del cual no tenían capacidad de movimiento. Tenían que permanecer de pie y sentarse resultaba prácticamente imposible. Allí dentro el oxígeno escaseaba y, tal como indica el testimonio al comienzo de este video, la ración de comida se entregaba una vez cada 4 días. Los internos apodaban búnker a estas celdas, en las cuales muchos fallecieron por las pésimas condiciones de encierro. Los castigos se hacían cada vez más duros a medida que los crímenes eran, de acuerdo a los nazis, más graves. Por ejemplo, aquellos que se acercaran a un médico para atenderse sin razón suficiente o que fingieran estar enfermos para eludir sus tareas diarias, eran sancionados con un tiempo en las celdas, además de recibir varias semanas de trabajos forzosos obligatorios. Cuando la autoridad de los guardias se ponía en juego, allí entraban en acción la violencia más directa. Las burlas o los comentarios insolentes hacia un miembro de las SS estaban penados con 50 azotes en la espalda. Los nazis no tenían ningún tipo de tolerancia hacia las acciones que pusieran en riesgo el orden del campo de concentración. Cualquier indicio de conspiración, rebelión o agitación era castigado con la muerte.
Los actos considerados como desestabilizadores incluían dar discursos incendiarios frente a otros reclusos, traficar objetos del exterior y ocultar prendas de vestir y objetos que pudieran ser utilizados como armas, como rocas o cuchillos. Sin embargo, lo más imperdonable de todo era intentar fugarse de Dachau. Estas acciones se castigaban con un ahorcamiento público, con el objetivo de que los demás internos tuvieran en claro qué destino les aguardaba si querían fugarse del campo de concentración. Agredir a un oficial de las SS, negarse a seguir las órdenes de los guardias o incumplir con las tareas de trabajo forzoso tenía un resultado igual de tenebroso. El rebelde debía ser ejecutado en el acto de un disparo y luego su cadáver debía ser colgado para exponerlo ante todos. Lo mismo ocurría cuando alguien causaba un incendio o una explosión, dañaba las líneas de cableado telefónico o rompía las cañerías de agua. Todo esto se consideraba sabotaje y se penaba con la muerte. En caso de que la destrucción de propiedad sucediera por negligencia y no de manera intencional, el responsable sería enviado al confinamiento individual en el búnker. Theodor Eicke, el director de Dachau, pretendía mantener limpio el honor del movimiento nazi, y por ello estaba terminantemente prohibido sobornar guardias de las SS con regalos o dinero, discutir de política, reivindicar el comunismo, criticar al Tercer Reich o hablar mal de Hitler. Estas afrentas se castigaban con el encierro permanente en las celdas individuales hasta que el recluso muriera allí por agotamiento o inanición. Bajo ningún punto de vista estas personas debían ser liberadas antes de tiempo. Por último, el Código Penal y Disciplinario de Dachau describía una serie de castigos complementarios a fines de maximizar el sufrimiento de los prisioneros. Se sugería aplicar sanciones de ejercicio obligatorio, como hacerlos correr hasta desmayarse, prohibirles escribir o recibir cartas, obligarlos a dormir en camas duras o atarles las muñecas detrás de la espalda y colgarlos de manos en un poste, dislocándoles los hombros. La carrera de Eicke despegó a partir de su administración de Dachau y llegó a comandar una división de las SS en el Frente Oriental cuando Alemania invadió Rusia en 1941. Allí Eicke destacó por la brutalidad de sus métodos y por cometer numerosos crímenes de guerra, tales como el asesinato indiscriminado de prisioneros. En 1943, mientras realizaba un vuelo de reconocimiento, su avión fue alcanzado por la artillería soviética. La nave se estrelló en el suelo y Eicke falleció en el acto. En cuanto al campo de Dachau, siguió funcionando hasta el 29 de abril de 1945, cuando el ejército de Estados Unidos lo liberó. Los soldados norteamericanos quedaron horrorizados por lo que se encontraron dentro. En el establecimiento se apilaban cadáveres de reclusos asesinados a sangre fría por los nazis. Las tropas estadounidenses reaccionaron matando a los guardiacárceles de las SS que se habían rendido. Tras la liberación, el establecimiento continuó funcionando como una residencia para refugiados de guerra. Más adelante, sus instalaciones fueron reconvertidas en un museo conmemorativo, donde se recuerda el espanto de lo sucedido en su interior. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el castigo más brutal de este campo de concentración? Desde su liberación en enero de 1945, el complejo Auschwitz se ha transformado en sinónimo de brutalidad y horrores inhumanos. Dentro de esas paredes se cometieron algunos de los crímenes más salvajes de la historia humana. Miles de personas lograron sobrevivir a ese infierno y dieron a conocer las aberraciones que allí se llevaron a cabo. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer algunos de los castigos y penas que se utilizaban dentro del campo de exterminio más infame de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz era el campo más grande establecido por la Alemania nazi. Era un complejo enorme dentro del cual operaban 2 campos de trabajos forzados y uno de exterminio. Para su funcionamiento se dividía en Auschwitz I, Auschwitz II o Birkenau y Auschwitz III, conocido como Monowitz. Más de 1 millón de personas perdieron la vida en esas gigantescas instalaciones y 9 de cada 10 eran de origen judío. El infierno comenzaba antes de ingresar. Sobre la entrada al campo había un cartel que anunciaba Arbeit macht frei, lo que significa el trabajo te hace libre, una macabra ironía ya que ocurría todo lo contrario.
El trabajo se convertía en otra forma de genocidio que los nazis llamaban exterminio a través del labor, es decir, destruir a las personas al mismo tiempo que se aprovechaba su capacidad productiva. Aquellos que gracias a su estado de salud escapaban de la muerte inmediata en Birkenau eran preparados para la tortuosa vida del trabajo. Les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de identificación en el antebrazo izquierdo. Despojarlos de identidad era la primera de muchas torturas que les deparaba Auschwitz. Los hombres eran obligados a vestir harapientos, pantalones y chaquetas a rayas. Las mujeres usaban vestidos de trabajo. A ambos géneros se les daban zapatos que no eran del tamaño apropiado, generando deformidades y laceraciones en los pies. Los prisioneros no tenían ninguna muda de ropa y dormían con los mismos harapos con los que trabajaban durante el día. Por esta razón proliferaban enfermedades e infecciones que terminaban cobrándose la vida de miles. En ese contexto era frecuente que los prisioneros cometieran errores o intentaran mejorar su nefasta calidad de vida. Cualquiera de esas actividades era severamente castigada. La regulación de los trabajos forzados en Auschwitz partía de órdenes escritas diseñadas por el director del campo, así como de recomendaciones de las SS. Las infracciones más comunes estaban relacionadas con intentos de obtener comida adicional, así como también no trabajar de forma satisfactoria. Incluso eran motivo de reprimenda cosas triviales como fumar, descansar en momentos inadecuados o utilizar ropa no aprobada por la Alemania nazi. Hasta el intento de suicidio era castigado dentro de las instalaciones. Si un prisionero tomaba esa decisión para escapar del infierno, lo mejor era acertar con el método. De sobrevivir, las penas eran realmente severas. Si bien existía un reglamento conocido como Código Penal y Disciplinario, donde se especificaba el castigo que correspondía a cada falta, las penas solían ser arbitrarias y dependían de la morbosa imaginación de los directivos y carceleros. Usualmente los prisioneros recibían castigos diferentes para ofensas idénticas. El más frecuente de los flagelos era el confinamiento en el bloque 11, una instalación dentro del campo principal que se volvió infame por sus condiciones de vida. En Auschwitz, el bloque 11 era una suerte de prisión dentro de la prisión. Allí iban aquellos que cometían algún tipo de infracción, pero también las personas que aguardaban a ser eliminadas mediante los métodos más variados. De hecho, fue en esa porción de Auschwitz donde se realizaron las primeras ejecuciones utilizando el gas Zyklon B. También había varias recámaras de tortura para las más variadas técnicas de destrucción física. Esto podía incluir la reclusión sin alimentos o permanecer en las celdas Stiesele, en las cuales los prisioneros solo entraban parados. Eran de tan solo 1 metro cuadrado y tenían un pequeño orificio para respirar. Los prisioneros podían pasar hasta 20 días en esas instalaciones, siendo obligados a trabajar durante el día aún sin haber podido conciliar un descanso apropiado. En este contexto, los guardias y oficiales de Auschwitz tenían piedra libre para implementar los métodos de tortura más infames. Wilhelm Volga, también conocido como el Tigre de Auschwitz, fue un oficial de la Gestapo responsable de la creación de la hamaca de Volga. Se trataba de una barra de hierro suspendida por cadenas. El prisionero desnudo era colocado encima, con las muñecas atadas en los tobillos. La hamaca se balanceaba y el prisionero era golpeado mientras que Volga lo interrogaba. El mareo y los golpes terminaban en frecuentes desmayos y después de un tiempo, en la muerte. Los pisos del bloque estaban repletos de dientes y piel de las víctimas de Volga. El olor a productos químicos de limpieza y sangre generaba una atmósfera insoportable. Otros nombres propios realmente infames son los de María Mandel y su aprendiz, Irma Grese. Ambas estaban encargadas de la población femenina de Auschwitz y gustaban de castigar sexualmente a las prisioneras. Abusos constantes, latigazos e incluso ataques con perros eran el precio a pagar ante la más mínima ofensa o error en las tareas diarias. Como te comentamos previamente, dentro de Auschwitz funcionaban 3 campos, siendo el número 2 el destinado al exterminio. Auschwitz-Birkenau fue establecido en 1941 a 3 kilómetros de la instalación principal, con el objetivo de acelerar el proceso de exterminio que realizaban los alemanes. A medida que la guerra avanzaba, la necesidad de purgar prisioneros se acrecentaba y no había suficiente trabajo para matar de cansancio a los reos. En Auschwitz-Birkenau operaban 4 crematorios con cámaras de gas. Cada una podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno.
Luego de la ejecución, el castigo más duro que llevaban a cabo los nazis era obligar a otros prisioneros judíos a buscar dientes de oro y objetos de valor entre los restos de los recién fallecidos. Este grupo era conocido como Sonderkommandos y entre sus tareas se encontraba cortar y recoger el pelo de las mujeres asesinadas. También el de escoltar a las futuras víctimas hacia las cámaras de gaseamiento, personas con las que compartían origen étnico y hasta relaciones familiares. Los Sonderkommandos por muchos años fueron vistos como colaboradores, pero en realidad eran obligados a cumplir estas funciones. Si fallaban en su recolección de objetos valiosos, el responsable era arrojado a las llamas. Pasando nuevamente al edificio principal, allí operaba el bloque 10, lugar donde Josef Mengele realizó gran parte de sus experimentos en humanos. Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos, las personas con heterocronía, enanos y todo tipo de anomalías genéticas. El médico experimentaba sin ningún tipo de reparo por la salud de los prisioneros. Algunos procesos consistían en la inyección de sustancias químicas para modificar el color del iris de los prisioneros. En otros casos se extraían los globos oculares para examinarlos, causando la muerte de la víctima. En uno de los procedimientos más infames, Mengele cosió a 2 bebés gitanos en un intento de crear gemelos siameses. Ambos infantes murieron a causa de la gangrena. Auschwitz fue la industrialización de la muerte. Había más de una manera en la que un prisionero podía encontrar su fin, ya sea trabajando hasta la muerte, siendo torturado en el bloque 11, perdiendo sus órganos en el bloque 10 o gaseado en Birkenau. En total, más de 1.300.000 personas pasaron por la instalación y 1.100.000 perecieron. Los castigos allí impartidos son uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Ubicado en un bosque al noreste de Varsovia, a 4 kilómetros al sur de la estación de trenes del mismo nombre, se instaló en 1941 el campo de trabajo forzado de Treblinka. En muy poco tiempo, esta prisión se convirtió en uno de los lugares más siniestros de la Polonia ocupada por los nazis. En menos de un año, la prisión fue convertida en un centro de exterminio masivo dentro de la Operación Reinhardt, también conocida como la solución final al problema judío propuesta por Hitler, que consistió en el genocidio sistemático de este pueblo. Entre junio de 1942 y octubre de 1943, 950.000 judíos fueron asesinados en las cámaras de gas de Treblinka, además de unos 2.000 romaníes y otros miles de gitanos y prisioneros de guerra soviéticos, aunque no se conoce la cifra exacta de estos últimos, convirtiéndose así en el campo de concentración más brutal dirigido por la Alemania nazi después de Auschwitz. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer Treblinka, el campo de trabajo y exterminio en el que más de 950.000 judíos fueron asesinados. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Desde un principio, el plan de Adolf Hitler para el pueblo judío era aislarlo del mundo para así poder explotarlo, utilizarlo como mano de obra esclava y eventualmente exterminarlo. En 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia, 3.5 millones de judíos polacos fueron ubicados en guetos, barrios cerrados que funcionaban como prisiones. Las raciones de comida eran entregadas por los oficiales nazis y normalmente eran inadecuadas. En las calles reinaban las enfermedades y la insalubridad general llevó a un aumento crítico en la tasa de mortalidad. Pero esto era tan solo el comienzo. Para 1941, los triunfos de la ofensiva alemana en la Unión Soviética brindaron al Tercer Reich la confianza suficiente para ejecutar lo que Hitler llamó la solución final al problema judío. De esta manera inició la Operación Reinhardt, nombre en clave que se le asignó al siniestro programa de distribuir a los prisioneros judíos en distintos campos de concentración, donde serían explotados en jornadas laborales de 12 horas y eventualmente ejecutados. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y del terrible esfuerzo militar que suponía la invasión del territorio soviético, Alemania necesitaba desesperadamente aumentar sus producciones fabriles, especialmente las de combustibles sintéticos, municiones y el procesado de metales.
Con esto en mente, se instalaron los campos dedicados exclusivamente a trabajos forzados, y uno de ellos fue el de Treblinka, construido a 80 kilómetros de la capital polaca, Varsovia. El motivo de la ubicación era que allí se encontraba una cantera que producía hormigón, que pertenecía a un empresario polaco y estaba completamente equipada, lo cual resolvía los problemas logísticos para los oficiales de las SS. Al mismo tiempo, 6 líneas ferroviarias atravesaban el complejo y conectaban con los guetos más importantes o con mayor cantidad de gente, como el de Varsovia, en donde habitaban 500.000 judíos. Treblinka se dividió en 2 campos separados por 2 kilómetros de distancia. En el primero se ubicó la cantera, que estaba distribuida en un área de 17 hectáreas, y se suministró material de construcción de carreteras para uso militar alemán, además de que fue una parte fundamental del programa estratégico alemán de trazado de carreteras en la guerra con la Unión Soviética. En el segundo campo también se enviaba a los judíos a la cantera, pero allí se ubicaban las oficinas de los directivos, además de que se recibía a los prisioneros deportados y se efectuaban los ingresos. Los edificios donde habitaban los prisioneros, los comedores e incluso los cuarteles de los oficiales y las oficinas del campo fueron construidos en ladrillo y se emplearon judíos alemanes deportados como trabajadores forzados. También se erigieron muros de 2 metros para aislar el complejo del exterior, coronados por unos siniestros alambres de púas para evitar fugas. Y si esto ya de por sí suena terrible, en 1942 no hizo más que empeorar. La guerra en Europa se intensificó, Estados Unidos había entrado en el conflicto y los aliados le plantaban cara al Führer, mientras empujaban los límites de los frentes ocupados por el Reich. En este contexto, comenzó la segunda fase de la solución final, que implicaba el exterminio del pueblo judío de manera masiva. Treblinka fue escogido como campo para dicho fin, en buena parte debido a su ubicación y accesibilidad mediante las vías ferroviarias. Los trabajadores judíos fueron obligados a construir nuevos edificios, pero esta vez tenían 2 siniestros objetivos. Por un lado estaban las cámaras de gas, amplios barracones de ladrillo donde se asesinaban decenas de personas a la vez. Por el otro, los enormes crematorios, cuya tarea era hacer desaparecer las evidencias de la masacre planificada. El 22 de julio de 1942, el primer grupo de judíos del gueto de Varsovia, conformado por 6.000 personas, fue enviado a Treblinka. Las cámaras de gas comenzaron a funcionar la mañana siguiente. A diferencia de Auschwitz, donde los judíos que serían eventualmente exterminados vivían hasta morir por enfermedad, agotamiento o eventual asesinato, Treblinka era lo que los nazis denominaron un campo de paso. Este epíteto nació de la tapadera que utilizaron. Para el público general, Treblinka era un lugar al que enviaban a los judíos de los guetos durante 24 horas para ser reubicados eventualmente. Pero las 6 vías ferroviarias conducían a un único destino: la muerte. Todos los días, 2 trenes lanzadera cargados con entre 4.000 y 7.000 prisioneros salían de distintos guetos hacia Treblinka, uno por la mañana y el otro a media tarde. Las personas eran empujadas como ganado dentro de los vagones y pasaban muchas horas sin agua o comida, ya que los ferrocarriles eran cargados la noche anterior al viaje. Quienes sobrevivían al fatídico trayecto eran inmediatamente desvestidos por los Sonderkommandos, otros prisioneros judíos que bajo amenaza contra su propia vida debían conducir a sus pares hacia la cámara de gas y luego asistir en la remoción de los cadáveres. El proceso era particularmente cruel. Se utilizaban látigos para forzar la marcha hacia las cámaras mortales, y los primeros en ser ejecutados eran los hombres, mientras que las mujeres y los niños eran obligados a escuchar el horror de dentro antes de su turno. Las cámaras de gas consistían en 3 cuarteles interconectados de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, disfrazados para aparentar ser duchas. Sus paredes eran dobles y estaban aisladas por tierra compactada en el medio. Los pisos estaban cubiertos con chapa metálica estañada, el mismo material utilizado para el techo. Las puertas de madera maciza habían sido aisladas con goma y bloqueadas desde el exterior mediante pesadas barras transversales. Dentro, las víctimas eran asfixiadas mediante la utilización de gases de escape emitidos por las falsas duchas que provenían de la combustión del motor de un tanque soviético. Esto hizo que el proceso de genocidio en Treblinka fuera distinto al del utilizado en Auschwitz y Majdanek, lugares donde se usó el pesticida Ciclón B para esta horrible faena.
Según documentos hallados en los campos, un transporte ferroviario de 3.000 podía procesarse, como decían los nazis, en 3 horas. De esta manera, en una jornada laboral de 14 horas, entre 12.000 y 15.000 personas eran asesinadas. En 1 año y 4 meses, al menos 950.000 judíos perdieron la vida mediante este macabro método, y Treblinka pasó a ser conocido como uno de los campos de exterminio más crueles del Tercer Reich. Luego de conocer todos los detalles sobre el campo de exterminio de Treblinka, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que podría calificarse a este complejo como el lugar más brutal que haya existido jamás? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.